Hola a todos, mi nombre es Rosario Palacio, soy estudiante de literatura modalidad virtual de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en desarrollo del curso Literaturas Mediterráneas voy a conversar un poco sobre el tema de la tragedia griega. En primer lugar, hablaré sobre la importancia de la tragedia griega en la literatura universal. Para mí tiene una gran importancia, es un género surgido en el siglo V a.C. y que todavía tiene una vigencia y una acogida universal, un reconocimiento mundial. Y la tiene por varias razones. En primer lugar, por las temáticas que trata, temas y situaciones relacionadas con amor, con odio, con venganzas, con castigos, se desarrollan o tienen que ver con sentimientos y emociones que experimentan todos los seres humanos. Entonces, la actuación y las situaciones en torno a esos temas impactan y confrontan al auditorio, pero también la manera como la tragedia vincula esos temas, siempre en medio de tensiones, en medio de dilemas, en medio de conflictos, y el espectador termina compadeciendo o termina castigando al héroe trágico por sus decisiones en torno a la rebeldía o en torno al acatamiento ciego a las órdenes del superior, o en torno a si acata su destino inexorable o ejerce su libre albedrío. O sea, siempre hay en la temática unas tensiones y unos conflictos que sufre el héroe trágico, pero que también forman parte de la vivencia del espectador y que lo confrontan. Otro tema que me parece, otro aspecto de la tragedia griega que me parece bastante importante es la estética o la propuesta artística de la tragedia griega, basada o inspirada en los mitos griegos, que son narraciones de una gran riqueza y de una gran magia, con una gran carga de ficción y de dramatismo. Pues son temas que representados impactan al auditorio o al lector, y a esa estética van ligados elementos artísticos tan importantes como los coros o los diálogos enriquecidos, las hazañas de los héroes, de los dioses. Todos son elementos que conjugados hacen de la tragedia una propuesta artística de gran belleza. Y el otro tema que a mi juicio ratifica la importancia o lo fundamental que es la tragedia griega dentro de la literatura universal es la belleza de las obras producidas en este género. Edipo Rey, o Antígona, o Medea, o Prometeo encadenado, son obras que tienen un reconocimiento y una trascendencia universal. Han sido representadas y siguen llenando y siendo disfrutadas por auditorios multitudinarios en todas las partes del mundo. En el 2016, aquí en el Festival Iberoamericano en Bogotá, hubo una representación de Medea por Ana Belén, la cantante española, de un gran éxito y una propuesta artística, y ahí estuvo el auditorio lleno. Y si miramos que Medea fue representada por primera vez en el año 431 a.C., se da uno cuenta de que son verdaderos clásicos, auténticos clásicos, no solo de la literatura, sino del arte universal. Entonces, por supuesto, la tragedia griega es fundamental, es un componente fundamental de la literatura universal. El otro aspecto que debo tratar sobre la tragedia se refiere a la selección y al tratamiento del tema de alguno. Entonces, yo escogí Prometeo encadenado de Esquilo y me interesó porque el personaje presenta diferentes ángulos, diferentes facetas que pueden ser interpretadas y analizadas de diferentes maneras por el espectador o por el estudioso del tema. Por ejemplo, Prometeo puede ser tomado como el máximo símbolo de la rebeldía. O sea, tuvo la osadía de oponerse a los designios del omnipotente Zeus.
que prohibía el fuego a los hombres y él se los entregó. Entonces, ¿qué más rebeldía que esa de oponerse al Supremo? También Prometeo puede ser tomado como símbolo del humanismo, el gran humanista de la humanidad. O sea, fue capaz de sacrificar su vida por amor a la humanidad. Y también otra faceta que me parece importante de Prometeo y digna de analizarla es su sentido de la equidad, de la igualdad entre todos los seres. Es así que Prometeo entregó el fuego sagrado que contiene la sabiduría, o sea, que aporta la sabiduría a los seres humanos, y de esa manera él acercó o trató de equiparar los seres humanos a los dioses en su concepción de igualdad entre los seres. Son imaginarios de lo que representa Prometeo, pero también consecuente con lo que habíamos dicho, que en la tragedia siempre hay un conflicto, un dilema por resolver, una tensión. El mismo tema de Prometeo genera tensión. Prometeo puede ser abordado también como el personaje máximo representante de la soberbia tal que no le permitió ceder de alguna forma a los consejos que le daba Océano y que le dio el Corifeo, de que le contara a Zeus cuál era su futuro, cuál era su destino, y de esta manera eliminar la tensión y la confrontación con Zeus y ser perdonado por él. Entonces, ¿qué más soberbio que eso, que preferir un eterno castigo por no ceder en su concepción de no tener que contarle eso a Zeus, de él solo poseer esa verdad? Pero también Prometeo significa, su nombre significa prospección o significa previsión, y bueno, es una antítesis que él no pudo prever su destino. Entonces, esos aspectos, esas ambivalencias que presenta el personaje me hicieron interesante la obra, y ojalá que ustedes puedan también tener la oportunidad de hacer análisis semejantes. Por supuesto, muchos escritores han hecho análisis y reflexiones sobre el personaje de Prometeo encadenado. Otro aspecto que se solicitó se abordara es indagar si en la literatura contemporánea, siglo XX o siglo XXI, hay obras que se relacionen o que tomen elementos de la tragedia seleccionada. Y sí, encontré concretamente en la obra de Franz Kafka unos cuentos cortos que tienen que ver que se relacionan directamente con Prometeo. Franz Kafka, el escritor nacido en Praga, escribió dos cuentos, El buitre y Prometeo, que tienen, como ya dije, una relación directa con la tragedia de Esquilo. En Prometeo, en el cuento Prometeo, Franz Kafka lo que hace es una recreación o varias interpretaciones de la leyenda de Prometeo, del mito de Prometeo. Y por ejemplo, la primera leyenda que él presenta en el cuento se acerca mucho a la que se lee en la obra de Esquilo. Es el Prometeo que desobedece a los dioses, que es encadenado y condenado a sufrir el suplicio del ataque permanente en el hígado por las águilas. La segunda leyenda habla de que el dolor que le produce los picotazos del águila hace que se desvanezca Prometeo y que se integre a la roca, o sea, queda convertido en roca. La tercera leyenda se refiere a que la traición de Prometeo fue olvidada por todos los implicados, o sea, fue olvidado por los dioses, fue olvidado por las águilas y fue olvidado por el mismo Prometeo. Eso hay como un tema surrealista que bueno, es difícil de explicar. Y la cuarta leyenda
habla de que se cansaron, que todo el mundo se cansó de esa historia. Se cansaron los dioses, se cansaron las águilas y las heridas de Prometeo también se cansó y se cerraron. Kafka lo que sintetiza es que la leyenda quiere explicar lo que no tiene explicación. El cuento del buitre se refiere específicamente a la sentencia de Zeus que le comunica a Hermes a Prometeo en relación a que va a ser picoteado permanentemente en el hígado por el águila y que su hígado se va a renovar para que el suplicio sea eterno. Y en el cuento Frank Casca lo recrea de esta manera. Un buitre me pisoteaba los pies. Ya me había desgarrado los zapatos y las medias y ahora, perdón, es que tengo un poco de gripa. Un buitre me pisoteaba los pies. Ya me había desgarrado los zapatos y las medias y ahora me picoteaba los pies. Siempre tiraba un picotazo. Volaba en círculos amenazándome alrededor de mí. Volaba en círculos amenazadores alrededor de mí y luego continuaba su obra. Pasó un señor, nos miró un rato y me preguntó por qué toleraba al buitre. Estoy indefenso, le dije. Vino y empezó a picotearme. Lo quise espantar y hasta proyecté torcerle el pescuezo, pero estos animales son muy fuertes y quería saltarme a la cara. Preferí sacrificar los pies. Ahora están casi hechos pedazos. Bueno, no sigo leyendo porque me parece importante que ustedes busquen el libro, continúen la lectura y encuentren el desenlace, que es bastante interesante e inesperado. Entonces, como digamos que está solucionada esta parte de la inquietud, por supuesto que sí hay obras que tienen relación y escritos que tienen relación con la tragedia de Prometeo encadenado. Además de estos cuentos de Frank Casca, Prometeo ha sido objeto de reflexión y de ensayos de varios pensadores. En la internet se pueden encontrar, y también ha influenciado la obra que lo reconocen Albert Camus y Alejo Carpentier. Entonces, pues con esta pequeña charla espero que haya generado alguna inquietud acerca del tema, no solo del Prometeo encadenado, sino de la tragedia griega en general. Buenas noches.